la gran sorpresa. Una de esas noches, cuando el cuerno llamaba a la gente a reunión en el templo católico, nosotros estábamos en nuestro culto familiar y de pronto tocaron a la puerta. Todo quedó en suspenso. ¿Quién a esa hora se tomaría la molestia de venir a visitarnos? ¿Serían los que amenazaban con quemar la puerta de la casa? Cuando mi tío José abrió la puerta, oímos el tradicional saludo de buenas noches. Eran los que tiempo después fueron nuestros hermanos en Cristo Jesús. Pues el hermano Crescenciano Ávila llegó a ser el pastor de la obra en ese lugar. Esa noche, por primera vez en el tiempo que teníamos de conocer el amor de Cristo, tuvimos nuestros primeros visitantes. Un nuevo gozo sentí en mi corazón. Y mucho más me emocionaba oír a mi tío José cómo les explicaba del amor de Cristo. Ellos dijeron que les llamó mucho la atención una alabanza que les pareció triste. Era el himno que dice: si tú triste estás y no tienes paz, cuéntaselo a Dios todo en oración. Y el coro dice: qué felicidad de estar con Él. Gracias al Señor que puso gracia a nosotros. Y aquellos oyentes nos siguieron visitando noche tras noche. No recuerdo si mi madre le escribió a papá acerca de esto, pero pronto él estaría de regreso en casa, y cuando esto sucedió, las cosas se pusieron más interesantes. Pronto nuestros oyentes pidieron el bautismo y mi padre pensó luego en salir a la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, lugar donde fue bautizado, y días después vino con él un pastor de la iglesia apostólica. El hermano se llamaba Jesús Martínez y su esposa, hermana Socorro. De inmediato se inició una campaña durante la semana y asistieron muchas personas, y por primera vez en mucho tiempo disfrutamos cultos preciosos. En esa ocasión aprendimos un canto nuevo, el cual dice: ¿acaso ignoras aquel momento? Creo que se titula Getsemaní. Ya era sábado. Esa noche el hermano pastor hizo un formal llamado a quienes sintieran el deseo de aceptar a Cristo como su Salvador. Pero solo nuestros visitantes, el hermano Crescenciano Ávila y su esposa Maurilia González, pasaron al frente. Y se programaron los bautismos para el día siguiente. El Señor nos enseñaba cada día nuevas cosas, y yo me sentía crecer en mi vida espiritual, a pesar de ser todavía un niño. El día domingo, la pareja a bautizarse tardaba en llegar, y desde muy temprana hora se veían gentes que pasaban de un lugar a otro, y todos con rumbo al templo romano, y de ahí salían hacia otro lugar. Las campanas eran tocadas con frecuencia, y la esposa del pastor le decía a mi mamá: ay, hermana, que esas campanadas no vayan a ser pedradas. Estas palabras las repitió cada vez que oía repicar las campanas. Llegó la hora de salir hacia el río, al lugar donde se harían los bautismos. Salimos de casa y todos en fila caminábamos por el angosto sendero, y teníamos que pasar cerca del templo romanista. Los hermanos grandes, junto con el pastor, iban delante, y las mujeres y los niños íbamos atrás. De pronto se vino una muchedumbre de mujeres corriendo hacia los hermanos, y tomando lo que encontraban a la mano, los lanzaban contra ellos y gritaban: ¡viva la Virgen de Guadalupe y mueran los herejes! Los hermanos varones no se movieron de su lugar, hasta que de pronto se vinieron sobre ellos los de a caballo
que amenazadoramente tiraban sus lazos sobre los hermanos. Nunca dejaré de decir que allí estaba la mano del Señor, porque hombres famosos en las fiestas charras para lazar no pudieron lazar a los hijos de Dios, a pesar de que ahora sí los hermanos corrían. El hermano pastor, mi papá y mi tío eran perseguidos por aquellos jinetes enloquecidos. Las mujeres y los niños y algunos de los hombres grandes regresaban a refugiarse en casa. Y no sé qué impulso me mantuvo en medio de los que regresaban a casa y de los que corrían para escapar del lazo de los jinetes. No había miedo en mí, más bien interés por saber qué fin tendrían nuestros hermanos, el pastor, mi papá y mi tío José. Cuando llegué a la cumbre, donde ellos tuvieron que correr entre aquellas nopaleras, escapando en poco tiempo del acoso de aquellos jinetes enloquecidos, después me di cuenta que el hermano pastor, por no conocer el terreno, llegó a la orilla de un barranco y cayó con su pesado cuerpo, dejando ahí su cámara fotográfica, la cual se encontró después. Cuando llegué a la cumbre, alcancé a ver la otra parte del río, como de nuevo los de a caballo les daban alcance. Hasta mis oídos llegaba el ruido que hacían los golpes de los machetes en los cuerpos de nuestros hermanos. Vi cuando el pastor corría de nuevo para cruzar el río. En eso le dieron alcance y pasaron los caballos sobre su cuerpo. Luego vi que lo subieron en ancas y se lo llevaron. Entonces mi papá y mi tío buscaban salida hacia la casa. Oí un disparo de pistola y vi el polvo de la bala en medio del espacio que los separaba. Ya para estos momentos a mi padre le habían roto su sombrero con el filo de un machete. Después yo recogí su corbata ensangrentada, la cual guardaba en lugares donde yo solo sabía que la tenía. Estaban a punto de alcanzarlos de nuevo. Fue entonces que observé cómo alguien se interpuso en defensa de ellos, recibiendo tremendo golpe de machete que le rompió un labio de su boca. También observé que cuando mi papá y mi tío cruzaban el río para subir la ladera llena de nopales hacia nuestra casa, uno de los de a caballo, ya casi sobre ellos, se fue del lado de la montura, y al caer del caballo uno de sus pies quedó prendido al estribo, siendo arrastrado con la cabeza adentro del agua. Entonces todos se desatendieron de los hermanos García para sacar a su compañero de las aguas del río. Ahora sí corrí hacia la casa. Yo deseaba con toda mi alma ver a mi papá de cerca y oír algo de él, pero cuando llegué a casa, él iba saliendo montado en nuestro caballo Bayo. Después oí que salió a dar parte a las autoridades sobre aquel acontecimiento. Dentro de la casa, la esposa del hermano pastor preguntaba por su esposo. Creo que nadie sabía realmente lo que había pasado con él. Lo cierto es que poco más tarde se escuchó ruido de caballos que se acercaban a la casa. Los de a caballo traían con ellos al pastor y se escuchó un grito: «Catarino García, aquí le traemos a su obispo y tiene 3 días para que abandone este pueblo con todo y su familia». Cuando el hermano pastor fue bajado del caballo, fue necesario llevarlo en brazos a la cama. Lo que supe a continuación, porque él mismo lo dijo: «Denme algo para vomitar lo que me hicieron tomar». Es que si se negaba a tomar vino con ellos, lo obligaron picándole con un puñal en su estómago. Oraciones, lágrimas y temores se dejaban sentir. Tal vez muy de madrugada llegó papá
yo no me di cuenta, pues quiero decir de nuevo que a mis 7 años de edad, creo que no era algo natural de mí, sino algo que me era dado de parte de Dios. Al tercer día mi padre, muy de mañana, llevó al hermano pastor, que para entonces caminaba ayudado de unas muletas, desde el pueblo de Santiago hasta Tepechitlán, para que de ahí se trasladara a la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Las hostilidades siguieron. A veces por las noches se llegaron a ver hombres a caballo rodeando la casa. Por fin, si sucedieron más cosas, ya no las recuerdo. Solo sé que en esos 15 días que siguieron a tan triste tragedia, fueron días de constante zozobra. Llegó el momento de tomar el camino para no volver a nuestro lugar de origen.